Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a abordar un tema realmente importante también porque tiene que ver con el riñón. Fíjense ustedes que hay un aumento del daño renal agudo y es un problema que está creciendo y que afecta no solamente a mayores sino también a chicos. Bueno, ¿y cuáles son las causas? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Bueno, vamos a hablar con un especialista en el tema para saber efectivamente qué es todo esto que estamos planteando. Está con nosotros el doctor Gustavo Lancestremere, que es un especialista en el tema y además pertenece a la Asociación Argentina de Nefrología. Mi estimado doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias y agradezco su invitación, doctor. Por favor. ¿Qué tema es el riñón? Es decir, y el agravamiento que se da o todo esto que está pasando realmente, que la gente no tiene conocimiento de la gravedad, cómo se entera, cómo se deja enterar, ¿cómo nos manejamos? Bueno, como para hacer un planteo así inicial, en general la nefrología es una rama de la clínica médica. Históricamente era estudiada la función renal y tratada por los médicos clínicos y luego a partir de la década del 50, 60 se fue transformando en una especialidad con nombre propio. En relación a eso, nuestro país ha sido pionero ya en el Instituto Lanari, en la década del 60, empezaron los primeros tratamientos sustitutivos de función renal, ya se empezó a hacer trasplantes renales, y para que tenga una idea, la Sociedad Internacional de Nefrología fue fundada alrededor del año 61, 62, 1961, 1962. Y nuestra sociedad, que es la Sociedad Argentina de Nefrología, tiene como fecha de fundación el año 1962. O sea que hace poco hemos cumplido 50 años, siendo su primer presidente el profesor Fustinoni, que ha sido un clínico extremadamente conocido. De modo que en nuestro país la nefrología es una de las pioneras junto con otros países como por ejemplo España y obviamente Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué hacen los riñones? Los riñones tienen un montón de funciones, las más clásicas es el manejo de los líquidos y la eliminación de distintas sustancias. Como así también algunas funciones no tan conocidas relacionadas con por ejemplo la vitamina D o la producción de glóbulos rojos. De modo que, ¿cómo se llega a saber si esas funciones, en cierto modo, están deterioradas? Y en realidad es bastante sencillo, ya que con cualquier estudio que el clínico solicita, uno puede tener una idea en general de si los riñones funcionan en forma adecuada o no. ¿Cuáles son esos estudios? Históricamente se medía con una sustancia que era una de las que se podía medir, que se llama urea y que es bastante conocida de nombre en general. Pero actualmente se utiliza una sustancia que se pide de rutina que se llama creatinina. Esa sustancia, cuando los riñones funcionan menos, aumenta en sangre. Y en general esa creatinina, uno ahora con las herramientas que tiene de internet, pone los datos del paciente en una fórmula, el valor de creatinina y nos da un número que se llama clearance. El clearance tiene valores normales, si está por debajo de lo normal uno dice que tiene una enfermedad renal. Ahora, esa enfermedad renal puede tener múltiples etiologías. Cuando digo etiologías me refiero a las causas. Dentro de eso, de la función renal, puede estar alterada y después tenemos otro gran protagonista, que es el examen de orina. Hay dos sustancias que en orina habitualmente no aparecen, que son proteínas o sangre. Si aparece alguna de ellas, uno puede también pensar que el riñón, aunque la función sea normal, tiene alguna enfermedad. ¿Cuáles son las causas más comunes de que el riñón se enferme hoy? Hay dos grandes protagonistas, que son, uno se lo considera casi la epidemia del siglo XXI, que es la diabetes. Y el otro es la hipertensión. Y generalmente están juntos, o habitualmente pueden estar juntos. Esas dos enfermedades son las más frecuentes que producen daño
al riñón y que llevan que los riñones con el tiempo dejen de funcionar. De modo que imagínense que el clínico es el primero que puede detectar si un paciente es hipertenso, si un paciente es diabético, debe sospechar que puede tener deterioro de la función renal. Bueno, una vez que tiene ese problema de la función renal, llega a nosotros que somos los especialistas. Y ahí empezamos un recorrido que puede ser corto o largo, de muchos años, en el cual al paciente se le trata de dar un tratamiento preventivo. Y cuando hablo de tratamiento preventivo es todas esas variables que le mencioné previamente, llevarlas a lo más normal, si se puede decir esa palabra, que se pueda. O sea, ser muy estricto con el control de la diabetes, en eso estoy explicando la glucemia, ser lo más estricto que se pueda con el control de la tensión arterial, comer con poca sal, y habitualmente se le indica una dieta que históricamente era con escasas proteínas, que en realidad es una dieta con no tantas proteínas como las que nosotros por nuestra cultura solemos ingerir. Y después, obviamente, una abundante hidratación y el control, por ejemplo, en los hombres, urológico, para que no haya patología obstructiva. Ese sería el tratamiento general, como para darles un pequeño planteo. Cuando evoluciona la enfermedad renal empiezan a haber distintos problemas, uno de los cuales es, por ejemplo, el paciente en un estadio ya avanzado puede presentar anemia, para lo cual hay tratamientos. También puede presentar alteraciones del calcio y del fósforo, para lo cual también tenemos tratamientos. Y empieza a tener o no distintos síntomas. Esa anemia y esa alteración del calcio y del fósforo, que son sustancias que están girando en nuestro cuerpo, tienden a producir daño a nivel vascular. Por lo tanto, muchas veces los pacientes que sufren del riñón, si tiene anemia y no puede transportar correctamente el oxígeno, y si tiene un proceso paralelo que le tapa las arterias, uno de los principales órganos comprometidos posteriormente va a ser el corazón. De modo que hoy volvemos a la clínica en general, porque el paciente que sufre de los riñones, muchas veces el evento que puede desencadenar su muerte o lo que puede complicar su salud es una complicación cardíaca. Hay dos preguntas que le voy a hacer así, vamos redondeando paulatinamente el tema. Y esto tiene que ver un poco con el agravamiento de todo lo que es renal, como consecuencia de qué se produce. Todo esto de que estamos hablando, de que se afectan los riñones, pero pareciera que en este último tiempo se ha agravado todas las afecciones renales. En realidad es cada vez más frecuente la presencia de enfermedades renales, pero una forma sencilla de explicarlo es que el riñón es un órgano muy noble, silencioso, y previamente en el mundo médico la gente podía fallecer de otro tipo de enfermedades, generalmente cardiológicas, por ejemplo. Entonces, hoy el éxito de nuestros colegas, los cardiólogos, con los múltiples tratamientos que ellos tienen, farmacológicos, angioplastía, cirugía de revascularización miocárdica, etcétera, hacen que ese paciente que hace 20, 30, 40 años hubiese fallecido del corazón, hoy no fallece. Está con un arsenal terapéutico encima que le permite seguir viviendo. Y ahí empiezan a aparecer enfermedades renales. O sea, la aparición de enfermedades renales está en parte de la mano del éxito de la medicina. Le voy a pedir ahora que hagamos una pequeña pausa y luego continuemos para entrar de lleno en algunos tratamientos como la diálisis, etcétera, etcétera, para que la gente tenga un concepto mucho más aproximado o más cierto respecto de estas dolencias en particular. Ya volvemos. Gracias.